Hola, buenas tardes. Damos inicio a este conversatorio del día de hoy, en lo que es dentro de nuestra agenda de formación del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe, lo que hemos iniciado como un ciclo de conversatorios. Hoy nos va a estar acompañando Osvaldo Marcón, que ya va a ser presentado por las compañeras. Y me presento, mi nombre es Romina Bustos, soy la presidenta del Colegio de Profesionales, y en principio quería invitarles también a compartir los próximos conversatorios. En el mes de septiembre nos va a estar acompañando Eva Benassi con un tema actual, como es dilemas en el trabajo con jóvenes. En el mes de noviembre está programado el conversatorio con Manuel Fontenla, el que lleva el nombre Nuevas Preguntas para Nuevos Territorios, Política y Diferencia. Y continuamos también con los talleres. En el segundo semestre se va a desarrollar el taller de escritura, que lleva el nombre Contar desde la Intervención, y está a cargo de la jefa de redacción de Diario El Ciudadano, que es Silvina Tamous. Sabemos que los conversatorios están abiertos al público en general, pero los talleres están acotados a matriculades de la segunda circunscripción, y bueno, son sin cargo, no tienen arancel, con el objetivo también de poder publicar en el Diario El Ciudadano aquellos artículos que recuperen vivencias y experiencias desde la intervención profesional. Y también, por último, invito a inscribirse al tercer módulo de nuestro programa de actualización en intervención profesional, que va a dar inicio en el mes de agosto. Está abierta actualmente la inscripción, tanto para matriculades de nuestro colegio, como para otras profesiones y matriculades de otros colegios. Este tercer módulo lleva el nombre de la instrumentalidad en la intervención profesional, claves para una caja de herramientas críticas, y va a estar a cargo de Yanina Muñoz Arce, que es una colega chilena que nos viene acompañando en este programa de actualización y nos propone repensar nuestros instrumentos, el instrumental, que nos acompaña en la intervención profesional, pero desde un lugar crítico, recuperarlos y repensarlos. Y el cuarto módulo de este año va a iniciar en el mes de octubre y va a estar trabajando sobre los fundamentos teóricos de la intervención profesional, y va a estar a cargo de dos colegas también que han venido desarrollando este módulo, como son Federico Guzmán, que es un colega muy conocido en esta región, y Natalia Hernández Mari, que es una colega de Chile. Así que invitarles a participar de estos espacios también. La propuesta del programa y los talleres están anclados en nuestro campus virtual, así que también contarles y compartir siempre esta alegría de que desde el colegio podamos tener la autonomía de diseñar y de generar espacios de formación que tengan que ver con los intereses del colectivo profesional. Y finalmente, recordar que en el mes de octubre vamos a estar realizando la asamblea anual, así que, bueno, a todas las colegas de la segunda, invitarlas a participar. Ya vamos a hacer la invitación y la comunicación formal de la asamblea, pero también este es un espacio no solamente de memoria y balance, sino también es un espacio de encuentro. Así que bueno, le paso la palabra a Mariana, que va a estar presentando a Osvaldo, y les doy la bienvenida. Hasta luego. Tenés el micrófono cerrado, Mariana. No está saliendo. A ver, ahí. Ahora ¿Se sí. escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo voy a presentar a Osvaldo. Vamos a hacer
una presentación breve y bueno, continuado a eso le damos la palabra a él. Osvaldo tiene un postdoctorado en Principios Fundamentales y Derechos Humanos de la UCES, es doctor en Ciencias Sociales de la UNER, magíster en Salud Mental de la UNER, especialista en métodos y técnicas de investigación social en Claxo, especialista en minoridad de la UNL, un diplomado superior en Ciencias Sociales de Flaxo, licenciado en Trabajo Social de la UNER, psicopedagogo, docente de grado en Universidades Nacionales del Litoral y Adventista del Plata, docente de posgrado en Universidad Nacional del Litoral, Nacional de Entre Ríos, Nacional de La Pampa Católica de Salta y Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Director de la especialización en Trabajo Social Forense de la Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de Rosario, director de la Diplomatura en Justicia Juvenil de la Universidad Católica de Salta, conferencista y profesor invitado en diversas universidades nacionales e internacionales, autor de libros y artículos de la especialidad. Se desempeña como trabajador social forense en el Poder Judicial de Santa Fe, estoy bastante resfriada, en Argentina desde el año 1989. Bueno, le damos la bienvenida, le agradecemos la disponibilidad y le agradecemos este espacio y le damos la palabra para escucharlo. Bueno, muchas gracias, Mariana, Romina, Mercedes, que están ahí a la vista, y el resto de la comisión directiva. Bueno, gracias y felicitaciones por esta serie de actividades. Una parte de las actividades estaba comentando Romina al principio, las que pasaron y las que siguen, que siempre hacen muy bien al desarrollo fundamentalmente teórico, también ético, político, etcétera, pero fundamentalmente teórico de la profesión. Bueno, en este rato que vamos a estar, trataríamos, creo que no debemos excedernos de 1 hora, en total, Romina, ¿no? Si mal no entendí. La idea es que se acerque lo más posible a lo que nosotros venimos conociendo como conversatorio. Por lo tanto, yo voy a ir avanzando, si les parece, con una presentación que preparé. Y la idea es que si ustedes tienen cosas para comentar, las vayan anotando en el chat. O bien, no sé, Romina, si se puede ir también parando y comentando. Yo de mi parte no habría problema para que justamente se acerque lo más posible a esto que llamamos como conversatorio, que es un dispositivo interesante que venimos conociendo últimamente. La idea es referirnos hoy a lo que en trabajo social, yo creo que todos lo conocemos y todos a primera vista sabemos a qué nos referimos cuando decimos secreto profesional, pero que a mí me parece que no lo tenemos suficientemente instalado, ¿no? O a veces lo pasamos como algo que no nos animamos a decir que no sea importante, pero a veces lo tratamos como si no fuera importante, ¿no? Como si no. Insistimos, si repreguntamos ahora y decimos, nos parece que no es importante, todos diríamos, no, sí, nos parece importante, pero eso no va a la parte del desarrollo que el tema tiene, ¿no? Y una medida, a mí me parece, de esto es que cuando uno busca bibliografía sobre el tema, desarrollada en trabajo social o investigaciones, etcétera, son poquitas, muy poquitas las que tenemos, ¿no? Ahora, un reflejo de la importancia que sí, que efectivamente en el fondo le damos, aunque no la atendemos, es que esto en distintas medidas y en distintas formas está presente en los distintos instrumentos que regulan nuestra profesión. Sean a nivel internacional, ahora lo vamos a puntuar, lo vamos a repasar, sea a nivel nacional, en el caso de la República Argentina, y a nivel provincial, en cada una de las provincias de Argentina, incluido Cava. Uno lo encuentra o en la ley de ejercicio profesional o en los códigos de ética, bueno, y a nivel nacional en la ley federal de trabajo social, ¿no? Y también a nivel internacional en algunas directivas de la federación. Es como que está planteado como tema, pero es como que no está suficientemente
desarrollado. La propuesta es conversar un poquitito sobre esto en estos minutos, para lo cual conviene, aunque a veces no nos gusta poner ejemplos ni de ninguna manera tener como referencia a saberes muy positivistas, como es el campo de la medicina, es cierto que los primeros antecedentes que nosotros tenemos, los que más instalados están y los que más desarrollo tienen que ver con el famoso juramento hipocrático, que es propio del campo de los médicos, ¿no? El juramento hipocrático dice lo que ustedes leen allí, este parrafito que vemos allí, que dice: guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión o fuera de ella escuche o vea en la vida de los hombres que no tenga que hacerse público, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas. Ese es el texto, o por lo menos la traducción de la que normalmente disponemos, del juramento que viene de la escuela de Hipócrates allá unos cuantos años antes de Cristo, ¿no? 460, 380, como ustedes leen allí. Es interesante porque esa raíz histórica que nosotros siempre tenemos presente, porque se sigue utilizando, tiene adentro como varias ideas que son importantes para tener presentes. Una cuestión es que hace referencia al secreto como algo que es necesario, como algo que implica una cuestión de poder, ¿no? Mantener en secreto algo implica ejercer una fuerza, y para ejercer esa fuerza, a esa fuerza hay que tenerla. Por eso hablamos en nuestro campo, de secreto profesional e inclusive de regulaciones jurídicas, y de cosas que van a favor y cosas que van en contra en el propio campo jurídico, que es el que nos habilita, o socio jurídico, diríamos ya en trabajo social, que es el que nos habilita a disponer de esta herramienta o disponer del secreto profesional, que tiene varios costados, pero uno de los costados es esta característica de herramienta. El secreto tiene como distintos tipos, ¿no? El secreto en general, ¿no? Pero que aplica también para el campo del secreto profesional. Uno de los tipos es lo que nosotros vemos allí, que es el secreto prometido, ¿no? Es ese secreto del que yo tomo conocimiento, en nuestro caso, durante la intervención profesional, y considero que no se debe divulgar, pero yo tomo la decisión como profesional y decido no divulgar. Yo decido que eso forma parte del secreto profesional, que yo considero que, vamos a repetirlo un par de veces después, si yo lo divulgo, provoca más daños que beneficios. Entonces, en función de aplicar a esta ecuación que aparece como simple, pero que no es tan simple, si yo considero que divulgarlo provoca más daños que beneficios, no lo divulgo. El otro tipo de secreto es el secreto confiado. Es ese que sí, el anterior es el que, con el que yo tomé conocimiento sin que me digan nada. Yo descubrí tal cosa, me la contaron, pero no me dijeron esto es secreto. El confiado es el secreto que a mí me confían. A mí me dicen, se lo cuento o te lo cuento, pero te pido que no lo divulgues. O le pido que no lo divulgues. Y el secreto profesional puntualmente puede combinar aspectos de lo anterior, pero es aquel que tiene que ver, o sea, es aquel tipo de información a la que yo accedo, pero a raíz de la intervención profesional. El hipocrático, como leíamos recién, decía: el secreto o esas cosas a las que yo accedo, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellos. Cuando decimos manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellos, no estamos hablando de un estado natural de cosas. Estamos hablando de mantener algo en un lugar que es un lugar oculto, ¿no? Oculto por derecho, ahora lo vamos a revisar un poquito a eso, no oculto en otros sentidos, ¿no? Oculto por derecho, pero para mantenerlo se supone que alguna fuerza tiene que haber, porque quien me lo contó, o aquel que era, a quien está referida esa información, pero que yo decido mantenerlo en secreto, no la andaba divulgando por el mundo, por lo tanto, yo tengo que decidir mantenerlo. Ese secreto, decíamos recién, podemos decir es una herramienta, es varias cosas, pero también conviene tener presente que es un derecho de las profesiones en general, no solo de las profesiones, ahora nos estamos refiriendo al secreto profesional, pero también es una obligación. Entonces siempre se cruzan estos dos planos, ¿no? Yo tengo derecho durante mi ejercicio profesional a decirle a tal autoridad, tal juez, fiscal, dirigente, funcionario,
del Estado, funcionario político, etcétera, etcétera, mire, yo eso que usted me está preguntando no se lo voy a decir, porque es mi derecho y es una herramienta que yo tengo profesionalmente como para no develar tal o cual información. Y después tengo la obligación, que es lo tengo como obligación, si a mí me dicen, o si yo me doy cuenta que hay algo que va a provocar daño, no solo tengo derecho como aspecto de mi ejercicio profesional, sino que estoy obligado, preservando la intimidad de la persona o de la familia a la que refiere esa información, tengo la obligación de mantenerlo en secreto. En este sentido, nosotros cuando decimos ya secreto profesional, no estamos hablando de cualquier secreto que cualquiera de nosotros eh, puede mantener en una relación de amistad, de pareja, lo que fuere, sino que estamos hablando de ese secreto, decíamos recién, al que uno accede por efecto de, como resultado de la intervención profesional. En este sentido, el secreto profesional es un valor propio de la modernidad. Es algo y tiene un costado republicano, un costado democrático que constituye todo esto, ¿no? Y tiene que ver con estas cuatro patas que nosotros estamos viendo allí, que decíamos recién, es esto de, porque somos sujetos de derechos, tenemos derechos como profesionales a hacer uso del secreto profesional, pero también el sujeto con el que trabajamos tiene derecho a que sea respetada su intimidad, que acá toma forma eh, de secreto profesional. El derecho, ciudadanía y el Estado garantizando esto anterior es indispensable y es indispensable teniendo como vector de análisis la autonomía como valor ciudadano moderno. Y no la autonomía del sujeto tal como lo entendemos en trabajo social, que tiene un costado de sujeto, no es el individuo propio del liberalismo, pero sí un sujeto que tiene derecho a proteger su intimidad frente al Estado, frente a sus pares, frente a la comunidad, en la medida en que él lo decida. Esto se viene nominando, aunque no está explicitado de esta manera en las normas jurídicas, lo que nosotros vemos al pie allí, que es el derecho a la autodeterminación informativa, ¿sí? O el derecho al manejo de la información personal. El derecho que yo tengo a contar o no contar, o que cuenten o no cuenten diversas cuestiones que yo considero que quiero distribuirlas, o que quiero que se sepan, o no quiero que se sepan. El secreto en general y el secreto profesional también en algunos casos es afectado por esto, pero el secreto en general, al secreto en general le cabe esto que nosotros leemos allí, que también cabe a otros aspectos del campo de lo social como campo, que es la idea de que ese secreto no está equitativamente distribuido, ¿no? La posibilidad de mantenerlo en secreto no es que todos tenemos la misma posibilidad de mantener en secreto tales o cuales. Y yo creo que acá hasta que habíamos llegado recién, cuando nosotros hacemos una entrevista domiciliaria, en general hay como pocas posibilidades de que los sujetos a quienes vamos a entrevistar se defiendan, entre comillas, de lo que nosotros podemos hacer con la información que obtenemos, ¿no? Inclusive con el propio ingreso al domicilio para hacer esa entrevista. Hemos marcado aquí dos ejemplos. Los secretos del poder, en términos generales, son secretos eh, que suelen tener muchas más posibilidades de estar guardados. Un ejemplo es la cuestión de los paraísos fiscales. En algunos países, como esto es ilegal, hay más posibilidades de que se conozca, pero en otros países donde esto no es ilegal, sino que no está previsto en las normativas jurídicas, es muy difícil que alguien sepa quiénes son los titulares, por ejemplo, de tales capitales que andan por Panamá o por allí, ¿no? Ya todo esto más o menos lo conocemos. Tenemos ahora un ejemplo de algún diario argentino en el cual hay una discusión importante respecto de quiénes son los accionistas, y hay una mujer que anda disputando allí una parte de las acciones de ese diario, uno de los grandes diarios, de los más importantes y factores de poder en Argentina. Y bueno, y allí tenemos un ejemplo de cómo es que eso de poder saber quiénes son los titulares de las acciones de ese diario está generando con muchas dificultades, ¿no? Eh, bueno, sin embargo, en otros aspectos, no vayamos al caso de la entrevista domiciliaria, sino cualquiera de nosotros,
estamos bastante acostumbrados a que nos llamen de cualquier empresa, de telefonía ahora o ventas de seguro, etcétera, y nos ofrezcan un paquete de seguros, de teléfonos, etcétera, pero porque ellos saben, y ¿quién te dio el número como para que me llames a mí? Y ellos en realidad lo compraron, ¿no? Sin embargo, es una violación porque previamente no llaman a cualquiera, llaman al que suponen que tiene tal nivel de consumo con los celulares, que usa mucho WhatsApp o que usa mucho más datos, etcétera, analizan eso y en función de eso nos llaman o no, no pierden tiempo llamando a alguien que no consume ese tipo de cosas. Pero eso supone manejo de información que tiene que ver con mi intimidad. Sin embargo, se meten con eso, entonces el poder económico puede atravesar nuestra intimidad tranquilamente. Y a todos ustedes se les pueden ocurrir muchísimos ejemplos de esta naturaleza que refiere al secreto en general. A pesar de que esto que marcábamos recién sucede, o sea, a pesar de que esta fortaleza que marcábamos antes viene creciendo, y a pesar de que en el contexto de esa fortaleza, esta distribución inequitativa del secreto como posibilidad sigue estando presente, el secreto sigue siendo un proyecto civilizatorio, diríamos, porque forma parte de un marco más amplio, solo que en otros ambientes esto se marca en otros espacios o en otras estructuras, lo marcamos como derecho a la intimidad y en el campo profesional lo marcamos como secreto profesional. ¿Por qué le prestamos atención a esto? Porque nosotros en trabajo social no tenemos una ley que regule el secreto profesional. Otras profesiones sí ya lo tienen, nosotros no. No nos hemos tomado todavía. Es interesante, acá sale la discusión de la participación en los colegios, etcétera, que es indispensable para poder llevar adelante, porque es mucho trabajo. Bueno, pero no por eso no lo vamos a dejar de mencionar. Nosotros, como no tenemos, por ahí es importante tener en cuenta que para nosotros el secreto profesional, aún no teniendo una ley específica de secreto profesional, sigue siendo una herramienta y que tiene un anclaje, o varios anclajes, digamos, ¿no? El anclaje más grueso es en lo que es el contexto de la normativa constitucional, ¿no? Lo que es a nivel internacional, pero que es constitucional en Argentina porque el- 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 la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana, por ejemplo, están incorporadas a nuestra Constitución. Pero ya desde antes del 94, que es la fecha en la que fueron incorporadas, estos instrumentos internacionales existían. Estos dos que ustedes leen allí. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 12, ahí dice ARG, está mal, es ART 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques, ¿no? Hay, qué sé yo, varias prácticas virtuales que nosotros podemos traer ahora como ejemplo, que encajan como ejemplos de violación a a esa intimidad, ¿no? Cualquiera se puede meter ahora en el Zoom o hoy, y bueno, eso es una violación de intimidad. Después probarlo es otra cosa, ¿no? Meter sin autorización o meterse con otras intenciones, que son cosas que no suelen pasar. En la Convención Americana de Derechos dice nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, y sigue, ¿no? Que es similar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero esto también ya estaba en la Convención, antes inclusive de la incorporación de estos en la Constitución nuestra, nacional, ya estaba y uno la puede encontrar en las constituciones provinciales fácilmente. En la nacional lo tenemos nosotros como derecho constitucional a la intimidad o a la privacidad. Eh, Artículo 19 de la Constitución Nacional, y cualquiera de estos vieron, ahora si veo, está en la cúspide, vieron cómo está organizada el sistema jurídico de la mayoría de los países, pero el argentino, en la cúspide está la Constitución y los tratados internacionales. Ahí tiene una discusión si están arriba, a la par, etcétera, pero están en la cúspide, ¿no? O sea, desde esa cúspide ya viene este derecho a la intimidad que en el campo profesional es secreto profesional, ya garantizado y ya como obligación para nosotros.
Ahora, si uno baja un poquitito de esa cúspide de la que hablábamos recién, un poquitito más abajo, tenemos los códigos, los códigos de fondo que son aplicables a todo el país, ¿no? Que son los instrumentos donde está dicho si usted hace tal cosa, en estas condiciones, eso es robo, eso es eso es homicidio, eso es, en este caso, violación al secreto en general. Hay dos códigos gruesos, hay otros códigos, ¿no? Pero nosotros le prestamos atención al Código Penal y al Código Civil en este caso. En el caso del Código Penal, que está por debajo de la Constitución, pero que es de aplicación hasta diríamos como más usual, solo que no puede contradecir la Constitución, y en este caso no la contradice, en general no la contradice porque si no es inconstitucional. El Código Penal Nacional lo que establece en el artículo 15 sanciona con multa o inhabilitación en su caso al que, teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelar sin justa causa. Así está escrito en el Código Penal, que es lo que en este caso garantiza y a la vez nos obliga, en este caso nos obliga antes que nada a mantener en secreto aquella información que podemos considerarla como susceptible de ser, que si fuera divulgada va a provocar más daño que beneficio. Una puntuación allí, el artículo lo que plantea es que teniendo noticia, no dice cómo, no importa cómo yo tuve noticia, si es que me lo contó, si lo vi, si lo leí en tal lado, etc. En todos los casos, y ahora vamos a puntuar un poquitito más sobre eso, en todos los casos, no importa cómo, pero tenemos obligación de mantenerlo. La otra característica es que si es que esto pudiera causar daño, por lo tanto, si implicara alguna ruptura de un valor jurídicamente protegido. Hay determinados valores que civilizatoriamente se han considerado de mucho valor, y al ser considerados de mucho valor, son incorporados a un tipo de protección que es la protección jurídica. Cuando se lo protege jurídicamente es cuando queda dentro de una normativa y eso lo hace susceptible de algún tipo de sanción, como por ejemplo en este caso esa de la que habláramos recién. Y la otra puntuación es que dice esta idea de revelar sin justa causa, ¿no? Hay valores en juego y si uno va a mostrar algo que estaba en secreto, tiene que haber una justa causa y lo que venimos repitiendo, el beneficio tiene que ser superior al daño. Esto que en principio aparece como algo no tan complicado, es muy complicado al momento de practicarlo. Hay cosas que sí son claras, que no, pero otras que sí, ¿no? Y hay determinadas condiciones en las que se pueden, en general solo se pueden dejar de lado los secretos profesionales cuando hay alguna disposición judicial. Una cuestión a tener presente es que esa cuestión judicial, aunque esto no siempre sucede, pero esto debe ser así, aunque no suceda, es que la decisión judicial de obligarme a mí a que dé a conocer un secreto profesional es una decisión fundada, no es que una ocurrencia de un fiscal o un fiscal o un juez fundamentalmente, en el sistema penal, por ejemplo, porque el fiscal me dice, yo tengo que decirle lo que estaba en secreto, tiene que estar debidamente fundamentado, tiene que estar probado que efectivamente el beneficio es. Y obviamente hay determinadas condiciones como para que el secreto no se divulgue y sea utilizado en esa causa. Decíamos recién, hacíamos la pirámide, Constitución, Código Penal y a la par Código Civil, en el mismo rango, ¿no? En el Código Penal está como obligación, me pueden sancionar penalmente si yo violo el secreto, pero también me pueden sancionar civilmente. No lo vamos a leer si ustedes lo quieren ir leyendo, después también podemos compartir el Power, o va a quedar grabado, bueno, pero podemos compartir la presentación. Pero esta idea de que no solo me pueden sancionar, sino que además de todo esto, me pueden generar otro tipo de consecuencia, como la que ustedes leen allí en la línea número 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7 o la 8, la 7 me parece que es que me pueden obligar a pagar una indemnización. Me pueden obligar a indemnizar por el daño que yo provoqué al develar tal secreto. En los dos casos las consecuencias son de peso, digamos, ¿no? Insistimos con esto, no es para que uno tenga que andar ejerciendo la profesión asustado,
pero sí para tenerlo presente por lo que decíamos al principio, ¿no? Siempre lo tenemos presente, ¿no? Y a veces lo tenemos presente en algunas expresiones de esa protección al derecho, pero en otras lo dejamos pasar, ¿no? O a veces no nos damos cuenta siquiera, ¿no? Y lo hacemos, ¿no? Ahora vamos a marcar un par de cositas de ese tipo como para señalar a qué es que nos referimos con esto, ¿no? Decíamos recién, Constitución, tratados internacionales, Código Civil y Penal, y también algunas leyes, ¿sí? Una ley que es esta ley, la Ley de Protección de Datos Personales del año 2000, es la 25326, tiene 44 o 45 artículos, por lo tanto nosotros no nos vamos a prestar atención a todos, pero es interesante por ahí. La googlean, aparece fácil, aunque sea repasarla, ¿no? Para saber que existe, ¿no? Eso es un problema de los abogados, saber a fondo la ley. Pero tener nosotros noción de que esto existe es interesante. Y particularmente el artículo primero, el 10, y el otro, así, me parece que está tapando la barrita, ¿eh? El 31 y el 32, ¿no? El primero que marca para qué va la ley, dice la presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, etcétera, etcétera, y sigue, y el 10 que habla explícitamente del deber de confidencialidad y lo engarza al secreto, a esta idea de secreto profesional. Eh, y en el punto 2 del artículo 10, ustedes lo leen allí, que dice el obligado podrá ser relevado del deber de secreto por resolución judicial. ¿Mm? Y después dice, cuando recen, esto que decíamos recién, cuando medien razones fundadas, fundamentadas, argumentadas. ¿Sí? No es que cualquier ocurrencia de cualquier funcionario o magistrado es suficiente, tiene que estar fundamentada. ¿Sí? Y luego de estas 40 y pico de artículos, el 31 y el 32 que explicitan que violar alguno de estos, no del artículo 10 y del 1, sino del 10 del 1, o cualquiera de los otros que están en la ley, puede dar lugar a sanciones penales o administrativas, dice en este caso, ¿no? Entonces la ley se suma como otra herramienta como para tener presente al momento de ejercer la profesión, aun cuando nosotros todavía no tenemos una ley de ejercicio, una ley de secreto profesional en el marco del ejercicio. La normativa no es solo normativa jurídica de estas de los estados, sino también de los, decíamos hoy al principio me parece de la versión fallida, que nosotros tenemos diversos instrumentos jurídicos en el sentido anterior, es decir, de lo que están en la Constitución, en los códigos, etcétera, pero también esto está en las leyes de ejercicio profesional, en distintos pasajes, en los códigos de ética, en algunas provincias esto están los códigos, en otros están en las leyes de ejercicio, y también en otros instrumentos. ¿Sí? La propia Federación Internacional, en el punto 228 que vemos allí, tiene de la Declaración de la Internacional de Principios Éticos de Trabajo Social, en el punto 228, explicita que los profesionales debemos tener en cuenta los principios de derecho a la intimidad, la confidencialidad y uso responsable de la información en el trabajo profesional. ¿Sí? Y esto y sigue siendo un poquito más largo. A nivel nacional, la ley federal nuestra tiene, voy a hacer una interrupción, Romina, seguimos teniendo hasta la 18, ¿no? ¿Se corta ahí? ¿Sí? Bien, vamos rapidito. La ley federal, bueno, yo no lo voy a leer, pero en la ley federal, entre las obligaciones personales, está expresamente dicho que tenemos la obligación de mantener el secreto profesional con sujeción a lo establecido por la legislación vigente en la materia. Decíamos recién, en los distintos códigos profesionales, de ética profesional o leyes profesionales de las provincias, esto varía, ¿no? Entonces, por lo tanto, depende de cuál es el que a mí me regula, o si no estoy en Argentina, tengo que ir a la normativa nacional, la internacional ya está, es para si nuestro país, la mayoría de los países adhirieron a esos instrumentos internacionales, pero además yo tengo que buscar lo que tengo a nivel, lo que dice la Constitución de mi país, lo que dice mi ley de ejercicio profesional, lo que dice mi ley de
mi código de ética en los lugares en los que tenemos, y en las provincias argentinas los tenemos en todas las provincias. En el caso de Rosario, teníamos en la provincia de Santa Fe tenemos dos. Tenemos una sola ley a nivel provincial, pero como tenemos dos circunscripciones, tenemos dos códigos. Aquí estamos conversando desde el Colegio de Rosario. Ustedes pueden encontrar en la web el código de ética, así no lo vamos a leer acá, por supuesto, pero en la relevancia esta de la que hablamos hoy, está expresada en que el código de ética tiene todo un título dedicado al secreto profesional y artículos que van del 38 al 43. Y lo pueden googlear después, no nos vamos a detener, no porque no sea importante, sino porque se nos va a acabar el tiempo. Pero allí más o menos hay planteos que no están por fuera de lo que plantean los instrumentos. Además no podrían estar por fuera, ¿no? No hay posibilidad, digamos, por esto que decíamos. Los sistemas están organizados así, y los que están más abajo, por ejemplo, los códigos de ética, no pueden contradecir lo que está acá arriba. Lo que está acá arriba es la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales. No puede ir en contra de eso, los códigos de ética no van en contra de eso, ¿no? Pueden ser más o menos explícitos, pero no van. Decíamos antes que esto de preservar el secreto va más allá de no hablar, ¿sí? Y esto en algunos colegios, antes el de Córdoba, el de San Juan, tienen alguna precisión sobre esto y algunos más. También que nos lleva a algo que es bastante obvio, yo creo que enseguida lo entendemos, que no es protección solamente de aquello que nos pueden decir o que nosotros decimos, sino que es también protección de todo lo que no necesariamente está dicho verbalmente, pero que sí debe ser protegido. Por excelencia, la documentación escrita y por excelencia, los informes sociales. Y todas las otras cosas que nosotros hacemos, ¿no? Digo los informes sociales porque ustedes pueden dar muchos ejemplos de qué es lo que nos pasa con los informes que circulan, que van, que vienen, que se lo dejan en la mesa de entrada, que lo toma la ordenanza, que lo lleva tal persona, cualquiera tiene acceso a la información y lo lee. Eso está incluido en esta cuestión del secreto profesional. Y cualquier otro registro que tenga que ver con o que esté incluyendo algún tipo de posibilidad de violación al secreto profesional. Y por excelencia, yo creo que las entrevistas son como situaciones paradigmáticas. Quizás discutirían, ¿no?, a la par si por excelencia son los informes o son las entrevistas, ¿no? Pero es bastante común que uno tenga que se encuentre con situaciones en las que o se decide hacer una entrevista en esas condiciones o no hay otras posibilidades materiales, entre comillas, pero las entrevistas se hacen frente a otros profesionales que no participan del caso, frente a un empleado administrativo, frente a otras personas que van al servicio, etcétera, etcétera, y esto tiene que ver con esto del secreto profesional. Insistimos, claro que hay condiciones materiales que condicionan y a veces determinan las posibilidades de hacer esto. Pero el problema es cuando nosotros por lo menos terminamos naturalizando esto, hacemos entrevistas en cualquier lugar a la vista de cualquiera, a veces en un pasillo, imagino situaciones yo que no lo vamos, ustedes por su cuenta pueden ir imaginando distintas situaciones en las cuales las personas que van a un servicio se encuentran en esa situación. En el año 2000, en el colegio profesional, tampoco lo vamos a leer, pero va a quedar ahí, de Santa Fe, hubo una presentación de una colega que trabajaba en un organismo público provincial y hizo un planteo porque tenía que hacer la entrevista en condiciones parecidas o del tipo de las que mencionábamos recién ante la placa anterior, ¿no? Y hace un planteo de este tipo, denuncia expresamente, y se dice: vengo a denunciar en el escrito que presenta ante ante el colegio, y esto pasó al Tribunal de Ética, porque en realidad lo que hace la colega es: miren, me están obligando a trabajar en estas condiciones, al Tribunal de Ética. Y entonces le dice: digan ustedes, ¿qué hago? ¿No? Algo así, como una manera de hacer revisar la situación por parte del colegio. Y la describe, se trata de una habitación de 9 metros cuadrados, etcétera, y sigue, 3 escritorios, y describe una situación de estas,
y dice ahí tengo que hacer yo las entrevistas. Ya lo planteé y no me dieron bolilla, esto quedó ahí y siguió, ¿no? La verdad que después yo, como era esto hasta acá se publicó, pero después no se volvió a publicar cómo es que siguió el caso, ¿no? Pero es interesante plantearlo. Una cosita rápida nomás, esto está publicado en el diario Página 12 del 21 de mayo del 2010, está en la web todavía, ¿no? 11 años atrás, o está en otros lugares también, la Corte Suprema de la Nación. Hay una persona que hace de mula, se descompone, iba a pasar por una frontera, se descompone, pide una atención médica y en la atención médica, bueno, la atienden y le extraen lo que tenía, lo que había tragado para pasarlo como mula y dan a conocer al Poder Judicial, no me acuerdo si fiscalía o qué era, que esta persona, un hombre creo que era, estaba trasladando. Entonces empieza la discusión y llega a la Corte Nacional. Y la Corte Nacional lo que dice, le llama la atención a los médicos que dieron a conocer diciéndoles eh, que violaron el secreto profesional, que ellos no debían, que eso forma parte de la intimidad. ¿Por qué traemos este ejemplo? Queda ahí, o bien anoten página 12 y lo leen al artículo si les interesa, porque uno por ahí, ante este tipo de cosas, dice, no, ¿cómo nos vamos a dar a conocer esto? Hay un artículo interesante del Código de Ética del Colegio de Rosario, no me acuerdo el número, pero si quieren lo buscamos después, que hace referencia a este tipo de situaciones, ¿no? Cómo es que no siempre estamos obligados y ahí está la cuestión de la constitucionalidad y de la prioridad del derecho a la intimidad. Vamos así medio rápido y la rapidez a veces nos hace confuso, pero por lo menos para ir terminando, pero por lo menos a ese articulito si quieren lo buscan, porque es interesante porque nos moviliza y nos deja dudando, ¿no? Dudando de la Corte, ¿no? Pero eso está definido así y ese es el marco normativo. Bueno, en términos generales, lo que nosotros, lo que por ahí tendríamos que tener presente es que el secreto profesional es la regla general y que darlo a conocer, como vemos allí, es la excepción. Bueno, hasta por ahí. No sé si quieren, tenemos hasta que se corte. Nos quedan 3 minutos, Romina. Mil disculpas. No, Mil disculpas, pero tranquilo. en este caso le echamos la culpa a Don YouTube. Sí. Sí. No, tranquilo que no se nos va a cortar solo, digamos, Bueno. tenemos el tiempo, pero bueno, como por ahí después, viste, uno dilata y empiezan a decaer las participaciones. Entonces, había escrito, muy interesante todo lo que planteaste, yo escribí en el chat si quieren hacer algunas preguntas o algún comentario, o bueno, por ahí no somos tantos, si quieren tomar la palabra y hablar, ahora que estamos en Zoom también, el Zoom nos permite esto, ¿no? Que el YouTube no nos habilita a interactuar, abrir micrófono y hablar. Buenas tardes. Buenas tardes, María Cecilia. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda? No, justamente lo que planteaste del trabajo social en cuanto al secreto, que digamos que es muy difícil por ahí determinar lo que es el secreto en trabajo social, con que otras profesiones están más establecidos. Y por ahí, bueno, el tema de eso de cuando uno deja de trabajar en algún lugar y quedan informes, quedan entrevistas que uno ha realizado. Por ahí no sé, a mí me pasó que por ahí no sabés cómo pedirlo, o bueno, por ahí también pasa que las autoridades mismas, como para fundamentar alguna ayuda o alguna intervención, solicitan cierta información que sería parte de objeto de nuestro trabajo, que lo tenemos que divulgar por ahí. Sí, ahí tenemos, sí, yo estoy de acuerdo, es especialmente complicado. Bueno, una de las razones es porque me parece a mí que no tenemos suficiente debate sobre esto y lo que decíamos hoy, no tenemos alguna herramienta que nos facilite, o por lo menos que achique los márgenes de
de esa discusión. Pero sí es como que tenemos mucha, o a veces nos encontramos defendiendo, por ejemplo, la relevancia de la famosa historia social, ¿no? Que en muchos Sí. casos se copia de la historia clínica médica. Eh, bueno, y por ahí no, quizás sin poner en duda la importancia de achicar información para no revictimizar, tener esa información para no revictimizar, volviendo a rastrear sobre cosas que ya se conocen, pero ahí tenemos un problema con cómo instrumentar, cómo instrumentar un instrumento, valga la redundancia, de estas características sin que sea violación del secreto profesional, ¿no? Esto lo marcaba una colega militante también de la década del 70, bueno, ella de Santa Fe en este caso, en el marco de una investigación, de la investigación sobre el secreto profesional, una que después se publicó por Espacio. Y bueno, ella planteaba eso, dice, hoy está como naturalizado que se puede, eh, que conviene intercambiar información para no revictimizar, pero no se entiende en cuenta esta discusión que ella me decía, nosotros ya la dimos. Está bien en otro contexto, ¿no? Tenía que ver con ya en el marco de la dictadura, etcétera, qué es lo que se hace con la información que obra en mano de determinados profesionales, a veces del Estado, pero que no se mantienen en secreto. Y yo creo que todo esto, porque acá en este ejemplo de la historia social, permítame aunque esto da para otras discusiones, pero acá choca esto con esto, ¿no? Choca el tema de la operatividad, de la eficacia, eficiencia, etcétera, con esto es decir, realmente hay derecho a que tengan una ficha mía con mi historial, ¿no? Como el ejemplo de Big Data que dábamos recién. Si hay derecho a que a que tal empresa tenga una ficha mía con mi historial de ingresos o de consumo de internet o lo que fuera, como para venir a decirme, bueno, en función de esto que vos yo hay una serie de discusiones que dan vuelta alrededor de esto, pero sí, coincido en que es extremadamente difícil, no extremadamente, muy difícil, trazar una línea entre lo que es secreto y lo que no es secreto. Pero por eso esa formulita de que tiene que provocar más beneficio que daño. ¿Mm? Está bien, con eso solo no resolvemos nada, pero no deja de ser una formulita que nos ayuda a empezar a acercarnos por lo menos a alguna solución mientras vamos teniendo una masa crítica de ideas al respecto, como para en algún punto decir, bueno, tengamos una ley. Claro. Quizá ustedes me dirían, ¿para qué queremos una ley? No, practiquémoslo. Sí, también puede ser, pero una ley es un instrumento. Sí, seguro, porque también fundamentalmente para, digamos, dentro de nuestro campo, dentro de nuestro accionar, el informe social es, digamos, lo que legitimiza un poco, yo hablo más que todo dentro de cuando uno trabaja en una institución, Sí. y que tomas diferentes, por ahí la gente viene con diferentes problemáticas y bueno, es como que ¿qué te exigen? Bueno, una entrevista, después tienes que hacer un informe, y por ahí ese es un instrumento de que por ahí cae en manos de no un montón de gente, pero de algunas personas que por ahí no son profesionales de trabajo social, pero que piden el informe social, porque es lo que legitimiza también nuestro trabajo y nuestra fundamentación de alguna necesidad o de algún conflicto. Y bueno, es verdad, eso de la ley también tendría que estar, porque así como en otros campos profesionales están, digamos, como que para el trabajo social también. Sí, yo lo he visto en psicología y, bueno, en varias, también en otras profesiones, pero yo trabajo en el Poder Judicial y he visto psicólogos plantarse frente a pretensiones de magistrados o magistradas y simplemente no, ni más ni menos que esto, ¿no? Eh, Aferrándose a esa posibilidad que les da la ley de secreto profesional que ellos sí tienen, ¿no? Claro. En lo que vos decías recién, al margen de la discusión del operativo instrumental, ¿no? Esto de que nos manden a hacer entrevistas, que va por otro lado, pero no dejamos subrayarla, ¿no? Como decimos siempre, nosotros decidimos si tenemos que hacer entrevistas o no, u otra Claro. cosa para estas cosas.
pero ese es como otro campo de conversación. Eh, También, si nosotros lo tuviéramos en una ley de ejercicio profesional, podríamos decir las condiciones para llevar adelante un acercamiento Sí, diagnóstico social tienen que ser estas, materiales, ¿no? sí, usted si está en el Poder Judicial, bueno, en eso me pongo contenta y por ahí un poco orgullosa de mi profesión, porque es muy valioso nuestros informes en el ámbito jurídico y en nuestras, digamos, cuando uno por ahí, a mí me ha pasado porque trabajé en la comuna del pueblo de donde soy, y cuando hay algunos conflictos me han llegado oficio. Sé que por ahí los informes que desde el trabajo social son importantes en las causas jurídicas, judiciales. Ujú, ujú, ujú. Sí. Osvaldo, tenemos algunos comentarios más. No sé Bueno, si podamos ir leyéndolos dale, unos cuantos. vale. Eh, sí, yo puedo ir leyendo y después vamos como retomando. Muy interesante lo de pensar la inequidad en la garantía de este derecho, ya que existe una recurrente vulneración del derecho a la confidencialidad en los sectores populares. Cuando decías no es para estar asustado, lejos de eso, actuamos muchas veces de manera temeraria, revelando información que debería ser absolutamente confidencial. Un comentario de Claudio Robles. Ujú. Hola, Claudia. Una consulta de Guillermina: ¿cómo resguardar el secreto profesional en las historias clínicas de los usuarios y usuarias? Doy otra y después seguimos. Una consulta de Dani Mulatero: soy colega de la ciudad de Córdoba, quería consultar algo que nos está sucediendo en los últimos tiempos y que tiene que ver con las herramientas virtuales. Después hay dos Eh, más, pero las podemos leer después. eh, con lo de las herramientas virtuales, bueno, bien no sé si es eh, a dónde apunta la pregunta, ¿no? Pero es todo un... porque Ahí el comentario, no Después, dice... bueno, después avanza un poquito, Mariana, fíjate, A ver, sí. a ver si aclara un puedo poco yo. más, Dani Mulatero, el comentario a qué se refiere, sobre subir datos, dice, en Sobre plataformas. todo en tiempos de pandemia, lo que comúnmente llamamos subir datos que se solicitan, por ejemplo, para ingresar a un programa y otras situaciones, porque se trata de herramientas en las que uno deposita información, pero de la cual uno mismo no tiene certeza de dónde va, quién la ve o qué uso se va a dar. Se va a hacer de esos datos. Ujú. Sí, acá, bueno, otra vez, insistimos con lo mismo. Nosotros, en realidad se podría plantear, porque la ley de protección de datos, la ley nacional da herramientas, y de ahí para arriba, todas estas que nosotros marcábamos, dan herramientas como para discutir esto. Pero un problema pensándolo, eh, sin ser abogado, ¿no? Pero desde trabajando muy cerca de este tema, de estos dispositivos o adentro de estos dispositivos, es que la persona que está afectada es la que podría llegar a plantear con mayores posibilidades de éxitos en la cuestión del manejo de la información. Pero, pero con lo informático todo esto es tan nuevo. En realidad la ley de protección de datos está está como muy desarrollada en relación a la protección de estos datos, ¿no? De estos datos que son datos que se consiguen virtualmente, que después se organizan, se analizan, se capitalizan, se comercializan eh, virtualmente. Yo creo que se pueden hacer planteos, no hay tantos planteos hechos, y yo creo que un problema es que nosotros no tenemos discusión sobre esto, insistimos, y como no me acuerdo quién planteaba más arriba, es que con los sectores populares como que nos podemos meter
Del mismo modo en que nos podemos meter cuando vamos a hacer una entrevista en su domicilio, y es muy difícil que no nos dejen entrar, ¿sí? Por un montón de razones, ¿no? Algunas técnicas, etcétera. Pero este es todo un tema, sí. De todos modos, por lo menos el Poder Judicial de Santa Fe no es que esté totalmente abierto el acceso a la información en estos sistemas, pero sí está abierto a otros operadores judiciales. Por ejemplo, nosotros desde un juzgado no podemos acceder a otro juzgado, pero sí podemos acceder a otras causas. O sea, colegas del propio juzgado podemos acceder a otras causas del propio juzgado. Está relativamente protegido, pero no suficientemente protegido. Pero sí es un tema, lo que, lo que plantea Daniel, creo que era, ¿sí? Es una discusión, pero por eso digo yo, previamente yo creo que tenemos que acumular una masa crítica de argumentos y de preocupaciones fundamentalmente en torno al secreto profesional, como para poder discutir esto, obviamente, de la mano de los colegios profesionales y en algunos casos de la mano también de las representaciones gremiales. Hay otro comentario también de Verónica Lorea, que dice: me preocupa el relevo del secreto profesional por parte de un magistrado, dado que puede ser fundado técnicamente y con fines procesales, pero perjudicial para el sujeto que expuso su situación. Sí. Sí, ahora haciendo de abogado del diablo, estamos en un sistema democrático, representativo, republicano, etcétera, que le da a los jueces esa facultad. En lo que insistimos, que decíamos al principio, es que tiene que ser fundado. Después, el problema es que uno puede no estar de acuerdo con esos fundamentos, pero tiene que ser fundado. Esos fundamentos se pueden discutir, obviamente tenemos un sistema de discusiones, pero también está arreglado quién es el que puede discutir, salvo que me afecta a mí como profesional, y entonces yo pueda plantearlo. No hay muchas discusiones abiertas sobre esto, ¿no? Pero es como para los que están un poquito más cerca del fútbol, ¿no? La discusión sobre el VAR. ¿Queremos VAR o no queremos VAR? ¿Sí? Jugamos sin VAR, pero aceptamos las reglas, el hecho de que existe un árbitro, y eso es parte de la regla de juego. En este caso, parte de la regla de juego es que hay un juez que decide, o una jueza que decide. Pero el requisito para que decida es que lo que ese juez o jueza plantea en relación al relevo del secreto profesional es que esté debidamente fundado, como leíamos hoy en la ley de protección de datos a nivel nacional. Es como cuando discutimos el tema con el caso de los informes, ¿no? De que deberían ser vinculantes. Bueno, lo que pasa es que si son vinculantes, ocupamos el lugar de juez, en gran medida, ¿no? Bueno, no son vinculantes porque tenemos un sistema. En todo caso, ¿quiénes son los jueces? Eso sí podríamos discutir, ¿no? O las juezas. Y deberíamos discutirlo. Pero hay un sistema armado que decida. Por supuesto que ese sistema se puede discutir, pero el sistema de democracia que nosotros tenemos tiene armado esa estructura. Y al menos en teoría presupone que hay un debate en los casos penales entre uno que acusa, otro que defiende y uno que sintetiza. Y en esa discusión entramos nosotros, y después el resultado, digamos, de ese arbitraje lo podemos compartir o no, pero es lo que está establecido. Insistimos, el requisito es que para eso tiene que estar debidamente fundada la decisión. E insistimos que la decisión se puede discutir hasta un momento determinado, ¿no? Hasta un momento, el juez de primera instancia y de segunda, depende de cuál es la discusión, la Corte Provincial, depende de cuál es el nacional también, la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otros. Pero depende de cuál es la discusión, en todos los casos. Bien, un aporte más, dice: suele ser inusual que se informe a quienes atendemos el derecho a la confidencialidad y que ese aspecto integre el encuadre y sea escrito en los informes. Sí.
Sí, totalmente de acuerdo. Es lo que decíamos, mejor dicho, algo de lo que hacíamos referencia, es decir, sabemos que es importante, pero no lo tenemos como algo allí, como un derecho y una obligación que debería estar presente. Pero por eso, para mí es sumamente... Yo tengo la impresión de que nosotros no captamos, por algo estamos acá, ahora digo en general como colectivo, no captamos la importancia que tiene, si quieren, como herramienta para nuestro ejercicio. E inclusive en beneficio del espacio profesional, si quieren, ¿no? Es muy, muy potente como herramienta. Me convendría por ahí darnos un tiempo e intentar tener una... Saben que esto es provincia por provincia, ¿no? Pero bueno. Sí, me parece que nos dejaste el desafío, ¿no es cierto? De ponernos a Intentarlo. trabajar en una ley. Sí. Queda la convocatoria al colegio de la primera y de la segunda. Sí. Me parece, a las colegas que se sumen a Ujú. participar y a trabajar en esto, que sería una herramienta más. Está buena también la pregunta que vos hacías de para qué una ley, si es necesaria o no, pero cuando tenemos leyes nos damos cuenta por ahí de la relevancia y la necesidad y la diferencia de tenerlas a de no tenerlas. Sí, nosotros en la provincia de Santa Fe nos damos cuenta hoy de lo importante que sería lograr la adhesión a la ley federal, ¿no? No es que no exista la ley federal para la provincia de Santa Fe, pero es otra situación, ¿no? Si la provincia adhiere, bueno, y ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene la ley. No es que sea decisivo, pero yo creo que tiene es una herramienta muy, muy, muy importante. Esa como ejemplo, ¿no? No sé si hay alguien que está hablando o está entrando nomás. Es alguien que quedó abierto el micrófono. Uh-huh. Acá estoy viendo el chat. María Cecilia dice: el código de ética puede ayudar mucho, se puede actualizar. Uh-huh. Sí, el procedimiento que decíamos hoy de ese ejemplo del caso de Santa Fe, del año 2000 era, o 2010, no me acuerdo, de la colega que, viendo que su ejercicio profesional está siendo afectado, se dirige al colegio y dice: revisen, me pongo a disposición del colegio para que el Tribunal de Ética revise mi ejercicio profesional. Es una operación que a mí me parece interesante, digamos, como una manera de visibilizar la situación. Pero bueno, sí, Romina, tener una ley nos ayudaría mucho. En el caso de esta colega tuvo que animarse, ya era una colega con unos cuantos años de ejercicio, no es que es sencillo, no es que yo voy al lunes y digo, no hago más este tipo de entrevistas, o no hago más informes porque no sé dónde terminan los informes, o no hago más informes si no los presento en sobre cerrado. No se nos escapa que no es nada fácil. Pero si eso estuviera fijado por ley, la cosa sería distinta. Así es. Bueno, me parece hay comentarios, agradecimientos y demás acá en el chat, pero creo que ya podríamos ir cerrando. Igualmente este tema, nosotras creo que ya, este es el primer conversatorio, digamos así, online, pero este es un tema que lo venimos trabajando ya desde la primera gestión en el colegio, lo trabajamos tanto acá en Rosario como en Villa Cañada, siempre le digo otro lugar, no, Cañada de Gómez, en Cañada de Gómez. Y es un tema que nos convoca, que tiene, digamos, muchas aristas y nos deja siempre como para seguir discutiendo, y el Tribunal de Ética también está entrándole a este tema y a estas discusiones que bueno, nunca quedan saldadas, porque aparecen
todos estos grises y tienen muchas aristas. Pero bueno, un tema muy necesario. Te agradecemos, Osvaldo, por estos aportes. Y acá nos dicen que sí, subiremos el video al canal de YouTube. Buenísimo, entonces así lo podemos transmitir. Les pedimos disculpas, nunca nos había pasado tener problema con el canal de YouTube, pero bueno, el Zoom esta vez nos salvó. Así que bueno, les agradecemos a todos por haber participado, tomarse este ratito de viernes, cerrando la semana, para poder compartir sobre este tema necesario, importante, y nos estamos viendo en los próximos encuentros.